Y hace pues ya más de 2 décadas, casi 3 décadas, que por ahí viví en la Ciudad de México o en el Estado de México. Y en una fecha como esta, al salir del metro, usted sabe que es terrible, es un mundo de gente, es un mar de gente. Y para estas fechas había personas con, literalmente eran eh, costales, eran miles costales de llenos de preservativos, y se andaban repartiendo preservativos por doquier. A toda la gente que salía del metro les daban preservativos, porque lo traducían ellos a esta fecha, el Día del Amor y la Amistad, ¿a qué? A sexo. Pero el sexo, puede haber sexo sin amistad y sin amor. Entonces, una idea muy errónea, una idea muy equivocada que tiene el mundo de lo que es realmente el amor y de lo que es la amistad. Y bueno, yo preguntándole a mi padre, voy a hablar ¿de qué voy a hablar? No voy a hablar ni del sexo, tampoco voy a hablar de la amistad, ni tampoco voy a hablar del amor al prójimo o del amor erótico que hay en un matrimonio. Pero de lo que sí voy a hablar es del tema más maravilloso que está en la Biblia. Hoy vas a escuchar hablar del tema más increíble, más guau. Hay un capítulo que yo lo he titulado, ¿sí? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay todo un capítulo que yo le he puesto como el capítulo. Ahorita lo vamos a ver. No le voy a revelar el tema todavía, pero yo a ese capítulo lo puedo considerar que este apóstol habla y diserta de lo que hoy Dios nos va a enseñar. Es el tema más extraordinario, el tema más maravilloso que lo podemos ver en toda la Biblia desde pi a pa. Desde Génesis hasta Apocalipsis, de pasta a pasta podemos ver que nos enseña nuestro Dios de esto que debemos nuevamente recordar, repasar o aprender. Muchos de ustedes tienen que aprender, y tiene que ver, esta serie de mensajes tiene que ver con un énfasis doctrinal. Muchas veces escuchamos mensajes, ciertamente nos hace falta motivacionales, mensajes con un enfoque devocional hacia la oración, con un enfoque hacia la consagración, un enfoque ético a los cambios en nuestra vida. Pero podemos clasificarlo como un mensaje más hacia lo doctrinal. Una de las partes importantes en la vida cristiana es que tú debes de tener profundidad. Y para tener profundidad necesitamos nosotros conocer y entender más los fundamentos de nuestra fe. Quiero que vea, por favor, en Romanos capítulo 5. Quiero que vea, por favor, Romanos 5:1. Voy a estar leyendo la versión 60, Reina Valera 60. Si la puedes estar, me va siguiendo, Rica, por favor. Y vea lo que dice el apóstol Pablo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vean lo que dice nuevamente el apóstol Pablo en el versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia
en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay 4 cosas o aspectos que quiero puntualizar aquí que nos habla el apóstol Pablo. Lo primero es que tú y yo somos justificados por la fe. ¿Qué significa ser justificados? Declarar justo a alguien. Eso es lo que significa la justificación. Todos nosotros usamos la justificación en nuestra vida cotidiana. Nos justificamos ante el patrón al llegar tarde, ante el profesor si tenemos un retraso, nos justificamos. Si tu hijo se enferma y faltó 1, 2, 3 días a la escuela, si uno firmas o algo así, un justificante. Utilizamos mucho la justificación. ¿Para qué? Para librarnos de una penalización, librarnos de reprobar, librarnos de que el jefe te despida. ¿Sí o no? La justificación es una acción cotidiana. Pero aquí nos está hablando el apóstol Pablo de una justificación mayor. La mayor justificación que el hombre pueda recibir es que Cristo Jesús murió en la cruz por tus pecados. Y si tú tienes fe en Él, eres declarado justo. Esa es la justificación. Nosotros somos justificados no por nosotros mismos. Somos justificados no por nuestras buenas obras, aunque el resultado de que eres justo son las buenas obras. Bueno, vamos a ver también que por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso a la gracia en la cual estamos firmes. Y aquí está ya revelado el título del tema de esta mañana. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso, entrada a la gracia. Tengo una sobrina que se llama Gracia o Grace. Bueno, su nombre es Grace, pero en español es Gracia. Y qué nombre tan hermoso, tan maravilloso. Y precisamente por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso directo a la gracia de Dios. La gracia de Dios es el tema más maravilloso, extraordinario que vemos en la Biblia. Ya lo dije al principio, lo vemos en toda la Biblia, de pie a pa, de pasta a pasta. Esto es lo que tú y yo debemos de estar buscando cada vez que abrimos una epístola, cada vez que abrimos los salmos, los proverbios, los profetas, el Apocalipsis, los evangelios. Ahí está el mensaje de la gracia y el capítulo de la gracia. ¿Sabe cuál es? Romanos 5. Nos dice el apóstol Pablo que por medio de Cristo tenemos acceso a la gracia, pero también nos gloriamos a través de esa gracia en la esperanza de la gloria de Dios. Tú y yo nos debemos gozar por esa esperanza gloriosa que vamos a tener allá cuando estemos con Dios por la eternidad. Debe existir un gozo permanente. Para la mayoría de la gente esto quizás suene ridículo, quizás suene ilógico. ¿Cómo podemos gozarnos en medio de un mar de enfermedad, de muerte, de tristeza, de dolor, de duelos, de pérdidas? ¿Cómo es posible? Claro que sí es posible, porque todo lo que hay aquí en este mundo, en esta vida, esas pérdidas que sufrimos aquí, en algún momento van a terminar, van a dejar de existir. Y por eso nosotros debemos enfocar nuestra mente y nuestro corazón, nuestro espíritu, ¿en qué? En la gloria que está por venir. Dice el apóstol Pablo, nosotros nos gozamos y nos gloriamos, ¿en qué? En la gloria de Dios, que vamos a estar allá con Él. Pero ¿cuál es el secreto de verdaderamente gloriarnos en esa esperanza? Porque dice aquí el versículo 3,
nuevamente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. El apóstol Pablo dice, no solamente nos gloriamos por lo que vamos a disfrutar allá con Cristo en el cielo, sino nos gloriamos ahora en las tribulaciones. La palabra tribulación empleada aquí en el Nuevo Testamento es un periodo de sufrimiento fuerte, terrible, cruento. Pero dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Por qué vamos a gloriarnos de los sufrimientos? Porque ese sufrimiento produce paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y si tú apruebas ese examen, sales aprobado, esa prueba produce esperanza. Y la esperanza trae gozo, trae alegría, trae paz, trae bendición, trae sanidad. Así sea tu peor tiempo, tu peor temporada, tu peor año, tu peor calamidad que estés viviendo, tenemos esperanza. Aquí viene una explicación de la gracia, versículo 6. Y podemos definir de una manera hasta cierto punto simple, aunque es muy complejo a la vez, pero me gusta trasladar los puntos teológicos a algo muy sencillo, simple, que lo entendamos, que lo empoderemos. La gracia no es otra cosa sino que el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. Es un favor, es un don, es un regalo, es un amor que nosotros, de parte de Dios, dado a los hombres que nosotros no merecemos. Esa es la gracia. Vamos a ver la parte teológica, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Eso es gracia. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados con su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aquí hay dos cosas. Por la gracia de Dios viene a nuestra vida la justificación y la reconciliación. Por ese amor que Dios nos tiene, Él vino a morir en nuestro lugar. Y dice que por su sangre nosotros somos justificados. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote tenía que derramar la sangre de los toros y los machos cabríos para justificarse él, para que Dios no lo matara, y después lo hacía que derramaba sangre para justificar a la nación de Israel. En el nuevo pacto, cuando Cristo viene, por eso el apóstol Juan dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora tú y yo somos justificados por la sangre de Cristo, y somos reconciliados a tener una amistad con nuestro Padre, con nuestro Dios. Veamos el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos, a los hombres, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dos cosas aquí. El pecado reina para muerte, la gracia reina por la justicia para vida eterna. En pocas palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo: la muerte, la condenación, la separación entre Dios y el hombre entró con Adán. La desobediencia, la rebelión de Adán y Eva trajo como consecuencia una separación, que es lo que significa muerte, condenación. Ahora, así como por un hombre entró la muerte, por un hombre entró la vida, por un hombre entró la justificación. ¿Y ese hombre quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos nosotros, todo ser humano, nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Qué es eso de naturaleza pecaminosa? Nacemos con un instinto al mal, un instinto al pecado, un instinto a la perversión. Allí está incrustado. Por eso nosotros necesitamos, el hombre a más temprana edad necesita que sea injertado en su corazón, en su espíritu, con Cristo Jesús. Necesitamos nosotros arrepentirnos, nosotros necesitamos por la fe voltear a la cruz y permitir y abrazar que esa justificación venga a nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos acceso a esa gracia y ser justificados y ser reconciliados con Dios. Ahora dirán: pastor, pero pues qué bueno, dijeron los jóvenes, pues qué buena onda. Yo nada más creo en Jesús y ya soy justificado, ya soy perdonado. Y la justificación, que tiene que ver con que Cristo ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. De hecho, Cristo ya perdonó los pecados que vas a cometer mañana y el próximo año. Esa es la teología de la justificación. Y dirás: pastor, pero ¿qué? El aprender o el escuchar estas palabras no despierta nuestra mente. Entonces, pues ya para qué me esfuerzo, pues ya para qué vivo en santidad. Entonces vamos a, como lo decimos coloquialmente, vamos a darle vuelo, al fin que Jesús ya me perdonó. Entonces aquí es lo que viene la segunda parte, o viene la continuación de la gracia. La gracia es el favor inmerecido que Dios tiene a la humanidad, que Dios muere por nuestros pecados, que Dios nos justifica. Si tenemos fe en Él, somos justificados y somos reconciliados con Él, y ya nos ha perdonado.
Y nos gloriamos en esa esperanza que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni los demonios, ni principados, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar de la gracia de Dios. Y eso es cierto. Y debemos empoderarnos y debemos creerlo. Pero ¿cuál es la continuación ahora de la gracia? Quiero que veamos, por favor, Primera de Pedro 1:10. Y aquí surge esta pregunta: ¿cuál debe ser nuestra reacción ante la gracia de que pues ya somos salvos? Dios ya nos perdonó, Dios ya nos justificó. Pedro nos dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, aquí va. ¿Qué es lo que debemos hacer o responder nosotros ante la gracia, ante ese amor de Dios hacia la humanidad? Por tanto, ustedes ciñan los lomos de su entendimiento y sean sobrios. El Espíritu usó a Pedro para escribir estas líneas hace 2000 años. Y él está diciendo: por tanto, ustedes deben ceñir los lomos, o sea, la cintura. Los lomos para los judíos era la cintura, de estar preparado. Anteriormente sus vestiduras eran principalmente de una túnica, y para correr, para caminar, para trabajar, para aún pelear, pues tenían que fajarse los lomos. O sea, deben de estar ceñidos los lomos de su entendimiento, deben de estar preparados en su mente. Es lo que está diciendo el Espíritu. Tu mente debe estar preparada y debes de estar sobrio, no drogado. ¿Cuál es la antítesis de la sobriedad? La embriaguez, ¿sí o no? Una persona embriagada no es una persona sobria. El estar drogado, y no precisamente está hablando a que estás ingiriendo alcohol, aunque si una persona, si se embriagó de alcohol, pues no está sobria y va a cometer muchas diabluras, aparte de haber pecado. Entonces dice: estén sobrios, lúcidos en su mente. ¿Para qué? Aquí viene. Estén ceñidos los lomos de su entendimiento, estén sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ustedes, dice, deben de esperar por completo en la gracia cuando Jesucristo sea manifestado, Él venga por segunda vez. O sea que ya estamos disfrutando de la gracia, pero todavía nos falta el banquete principal. Uno de mis maestros de teología decía: tú ya eres salvo, pero todavía no. Ya eres salvo, ya tienes la vida eterna, pero todavía no, porque Cristo tiene que venir por segunda vez, porque tu cuerpo tiene que ser transfigurado, transformado. Este cuerpo pecaminoso
imputado en el pecado, con naturaleza pecaminosa, no puede reinar por la eternidad con Cristo. Tiene que ser destruido. Entonces, usted, dice el apóstol Pablo, ustedes deben de estar, ¿qué? Esperando por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea que todavía no vemos el paquete completo de la gracia. Una parte ya la experimentamos cuando nuestro Dios envió a su único hijo a morir aquí, a la tierra, por la humanidad. Ahí lo vimos, el mayor gesto de amor en el universo y fuera del universo y dentro del universo y en el infinito. ¿Cuál es la acción mayor de amor y de amistad? Que Dios murió por nosotros. No hay otro gesto mayor que ese. Esa es la gracia. El favor inmerecido de Dios hacia el hombre, hacia mí, que yo merecía o merezco la condenación, igual que todos merecemos el castigo, la condenación eterna. Y la gracia de Dios es que Él viene y muere. Ahora dice, su mente debe estar lúcida, deben de estar preparados, esperando la gracia completa que vendrá cuando se manifieste Cristo Jesús aquí en la tierra. Y nos sigue diciendo, como hijos obedientes. ¿Cuál fue lo que Dios nos habló hace 8 días? Obediencia. Como hijos obedientes, claro, tenemos la gracia, recibimos la gracia. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Tú debes de tener cuidado de no regresar a tus hábitos pecaminosos de antes. Dice, no te conformes, o sea, no te amoldes. Antes de nosotros haber creído y entregado nuestra vida a Cristo, teníamos un comportamiento. Usted, y por ahí seguramente ya todos miraron el testimonio de mi hermano Jaime. Y él, su comportamiento que tenía antes, y no solamente él, sino cada uno de los que estamos aquí somos un testimonio de cómo era nuestra vida antes, en una vida de desenfreno, ingobernable, moldeada ¿a qué? A los deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, una vida pecaminosa. Somos redimidos, creemos en Cristo Jesús, nos perdona y viene el proceso de la santificación. Pero aquí dice el apóstol Pablo, no, cuidado, tu mente debe estar sobria. No vuelvas a qué, a moldarte a tus deseos que tenías antes. No regreses, porque estamos en la gracia. Pero la gracia que Dios nos dio a cada uno, no nos la dio para el desenfreno. Ay, pues sí, ya somos justificados. Dios ya pagó por mí en la cruz. Claro que sí, pero ahora ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Si tú tenías la esperanza, ay, qué bueno que no estoy bajo la ley y ahora estoy bajo la gracia, porque la ley era muy estricta, muy rigurosa. Pues quiero que sepas que ahora la gracia demanda más que la ley. La ley, tú podías estar enojado con alguien y no ser homicida. La ley te decía, no le quites la vida a nadie para que no cometas asesinato. Pero podías estar enojado y podías hasta maldecir y odiar a tu enemigo, aborrecerlo. La ley permitía eso. Pero en el tiempo de la gracia, el estar enojado con tu hermano
es equivalente a ser un asesino. En la ley decía, no cometas adulterio. Y la gracia dice, si tú ves a un hombre o a una mujer y los codicias, tú ya eres un adúltero. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, entonces ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Yo la primera vez que escuché el tema de la gracia, ¡ay, qué padre! No, gracias a Dios que estoy en la gracia y no bajo la ley. Pero cuando ya fui yo descubriendo lo que significaba vivir sobre la gracia, híjole, no sabía yo ni lo que decía. Porque hemos sido justificados, hemos sido reconciliados en Cristo Jesús con Dios, no para el desenfreno, sino para qué, para vivir una vida santa. También lo habla el apóstol Pablo, no solamente diserta Pablo de la gracia de que Cristo murió por nosotros, que más Dios muestra su amor para la humanidad, que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. También Pablo habla la segunda parte de la gracia. Vea lo que dice en Tito 2:11. Porque la gracia de Dios, vea, ¿qué dice? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es para todos. Para el más vil y cruel malhechor pecador, enseñándonos que renunciando a la impiedad, vean lo que nos enseña la gracia, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El apóstol Pedro ya está diciendo que hay que estar sobrios. Y Pablo dice, nosotros renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si hemos sido justificados, debemos actuar con justicia. Debemos estar sobrios. Debemos de renunciar a los deseos pecaminosos de la carne. Los deseos de la carne siempre van a estar latentes en nuestra vida. Siempre. Y no dudo que a la mayoría de los que aquí batallaron con algún tipo de adicción a cualquier cosa, todavía de vez en cuando sean tentados en esos deseos. Más cuando su relación y su conexión con Dios es débil y es flaca. Pero es lo que dice el apóstol Pablo. Esto nos enseña la gracia. Renunciamos a la impiedad, a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos nosotros esperando la manifestación gloriosa de Cristo Jesús. Cuando Jesús venga por segunda vez, ya no va a venir como ese siervo sufriente, como ese cordero inmolado que describe Isaías en varios capítulos ahí en sus profecías. Lo describe como, o son conocidos como los capítulos del siervo sufriente, que se refiere a Cristo Jesús. Ahora va a regresar como el león rugiente. Ahora va a regresar con su ejército. Y van a pelear contra él en el Armagedón. Y bueno, no le van a servir ni para el empiezo, ¿verdad? O sea, la batalla ni batalla va a ser, porque pues ¿quién puede contra él? ¿Quién? Jesús, para reprender a Satanás, ni siquiera él viene a meter las manos, manda a Miguel, manda un arcángel para dominar a otro ángel que es Lucifer.
El versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Esta es la gracia. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, si tú estás en la gracia, no es para que vivas en desenfreno, es para que vivas una vida santa, una vida sobria, una vida que practica la justicia. Pero dice que Él nos redimió, murió por nosotros. ¿Para qué? Para que seamos un pueblo celoso de buenas obras. El otro resultado de que tú estás en la gracia es que tú practicas buenas obras. Si hay una temporada y un momento para hacer buenas obras, es ahora. Mucha gente está necesitando que ores por ella. Mucha gente está necesitando que vayas y le hagas llegar una despensa. A lo mejor tú no, quizá no tienes el recurso para comprar la despensa, pero hay alguien que te puede sembrar el recurso y tú ir y comprar y armar esa despensa y darte el tiempo. Eso es buenas obras, ¿cierto o no? Entonces, aquí nos está diciendo un pueblo celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y me da gozo de que muchos de ustedes les ha caído el 20 de esta palabra, porque ahorita ustedes han sido generosos. Y muchos más de los que están escuchando esta transmisión, de que han sido generosos, un pueblo celoso de buenas obras, que a lo mejor personalmente no van a llevarle a alguien, pero si dicen, vamos a sembrar en esas familias que están necesitadas. Es el tiempo, a través de los grupos conexión en oración, hay gente que a lo mejor no necesita de que tú le lleves un recurso económico, pero es una persona que sí necesita que te des el tiempo y le mandes un mensaje, le mandes un mensaje de voz o que ores por ellos. Lo necesitan. Cantidad de gente, amigos, familiares, gente de iglesia, gente de no iglesia, que dedicamos tiempo para orar por ellos, para mandarles una palabra de ánimo, que han perdido un ser querido, que están enfermos, que están en tribulación y te lo agradecen. Dice, yo necesitaba escuchar esa palabra. Vivimos en la gracia, vivimos en ese tiempo de gracia, tenemos acceso a la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Esa gracia nos ha justificado y nos ha reconciliado con Él. No para vivir en desenfreno, sino para vivir una vida santa y para ser un pueblo celoso de buenas obras. Digamos que ese es el resultado, las últimas dos que dije, es el resultado que realmente tú has sido justificado y has sido reconciliado. Una persona que siga viviendo en desenfreno y le siga, que quién sabe cuántos vuelos le dio a la hilacha ya, cuántas vueltas, no concuerda con una persona justificada y reconciliada con Dios, de lo que describe la teología de Pablo y la de Pedro. Póngase de pie, por favor.